Momento de sentarnos en el diván y hablar con José Antonio Bonilla, y hoy lo vamos a hacer de la fortaleza mental y cómo trabajarla en el deporte. José Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal estamos? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Bueno, pues bien, estamos bien y con ganas de charlar este ratito contigo y, como decía, de la fortaleza mental y cómo trabajarla. Pero bueno, si te parece, empieza definiéndonos un poco lo que es la fortaleza mental en el ámbito del deporte. Pues sí, vamos a ver, la podríamos definir como la habilidad que tiene todo el deportista o el equipo, ¿no? Si en deportes de equipo, de rendir de forma consistente al más alto nivel de la capacidad y el talento que se posea. Y eso sin importar, ¿no?, cuáles sean las circunstancias personales o de equipo por las que se atraviese en la competición. Y aquí la clave es el tema de la consistencia, ¿no? Toda persona o todo deportista que haya entrenado o que haya competido, pues habrá sentido como a veces te sale todo y tienes un rendimiento excelente, o otras veces no te sale nada y tienes un rendimiento o un entrenamiento pues muy malo, ¿no? Evidentemente en esos picos, ¿no?, de rendimiento, pues lo técnico influye relativamente poco, ¿no?, porque si dominas un gesto técnico, eso lo tienes siempre a tu disposición. Lo físico de una semana a otra tampoco cambia, así que a lo largo de la temporada pues puede haber sus picos más altos o más bajos. Pero el factor más lábil, ¿no?, el factor más cambiante es el aspecto psicológico, ¿no? Entonces es lo que de alguna manera un poco, siendo más lábil, siendo un poco más volátil, es lo que hay que trabajar más y es lo que da más, lo que influye de alguna manera en esa consistencia, ¿no? En eso no cambios tan bruscos en el rendimiento, sino en mantenerte, ¿no? Y los aspectos que configuran esta fortaleza mental, pues deben de ser igualmente entrenables, que se entrenan lo físico, lo técnico y lo táctico. Claro, al final también es una cuestión de evitar caer en extremos, hablando de extremos, pues en un ataque de ansiedad, en una depresión, es decir, en mantener el equilibrio. Al final la fortaleza mental es estar en ese equilibrio y sobre todo también pues lo que viene a continuación después de la definición que nos has dado, José Antonio, que es cómo trabajarla, porque esto se debe de entrenar, claro, para estar en ese equilibrio de que no caigas ni para un lado ni para el otro, poniendo esto como extremos de lo negativo, ¿no? Eso es. Al final hay una ecuación muy simple, ¿no?, que se dice que el rendimiento es la diferencia que existe entre el potencial que uno tiene en sus aspectos físico, técnico, táctico, etcétera, menos las interferencias, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está que cuáles son las interferencias que puede haber. Y evidentemente muchas de las interferencias intervienen estos factores de fortaleza mental, ¿no? Interviene el nivel de confianza que tenga el deportista o el equipo en las posibilidades de conseguir aquello que se propone. Influye el nivel de concentración y de atención que se presta durante el entrenamiento o durante la competición deportiva. Influye el nivel de control emocional, el control de las emociones que tengas, ¿no?, durante las situaciones de competición. Influye la constancia, la esfuerzo, la perseverancia que tengas, ¿no?, en seguir manteniendo en pos de tus objetivos. Influye el nivel de combatividad que uno tenga, ¿no?, el ser un buen competidor, el de alguna manera un poco el ver los diferentes problemas no en sí como problemas, sino como retos, ¿no? Influye también el nivel de compañerismo, ¿no?, en deportes de equipo, ¿no?, porque eso influye lógicamente en el rendimiento. Entonces, todas estas facetas son igualmente trabajables. ¿Para qué? Pues para que sean menos interferencias y que al final, pues el rendimiento que se obtiene se acerque muy mucho al potencial, ¿no?, que el deportista tenga. ¿Cuál es el problema? Pues siendo importante, yo siempre lo suelo recalcar y a lo mejor soy un poco pesado, se entrena muy poco, ¿no? Se entrena muy poco estas habilidades que influyen, como os he dicho otras veces, que tienen un peso per se en el propio rendimiento, pero que también influyen luego en los aspectos físicos, técnicos y tácticos que se muestren sobre el terreno de juego, en este caso. Claro, es que yo mira, me voy en una simple pachanga de amigos, ¿no? Y es verdad que igual fallas las dos primeras definiciones o las dos primeras acciones y ahí es donde entra la importancia de tener una fortaleza mental, ya a un nivel, ya digo, absolutamente amateur. Imagínate la importancia de tener esa fortaleza mental y tenerla trabajada
al más alto nivel. Tiene que ser una cosa fundamental, ¿no? Y realmente Claro. igual no se le da la importancia que merece. Pero no solamente en el plano deportivo, porque esto lo necesitamos para cualquier otro orden de la vida, ¿no? Es decir, la vida te pone retos. Un deportista tiene sus retos en la familia, tiene sus retos en la educación de sus hijos, tiene retos en el trabajo, y evidentemente para eso se necesita estar fuerte, ¿no? Emocionalmente hablando y psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, claro, el saber resarcirse, como tú bien has dicho, ¿no? De esos momentos puntuales o de empieces de competición, ¿no? Porque claro, ante uno o dos fallos, pues uno puede decidir, hoy no es mi día, hoy no voy a dar ni una, o puede decir, venga, la tercera, ¿no? Dos fallos, pero la tercera lo consigo. O sea, claro, el cómo se perciban esas situaciones, ¿no? El cómo gestiones ese momento presente, pues es el que te permite seguir continuando en esa profecía autocumplida que tú te has marcado. Hoy no hago nada, y si dices que no haces nada, no haces nada. O él dices, no, venga, vamos a sacar lo que llevo dentro, ¿no? Entonces, esa de alguna manera un poco forma parte de la fortaleza mental. Mucho está en qué, en gestionar cada momento de la competición o del entrenamiento. Es decir, durante un partido, durante una competición, hay muchos momentos, por así decirlo, de microparadas, ¿no? En fútbol, por ejemplo, sí, pues un saque de esquina, un saque de banda, un lesionado, etcétera. Y son momentos donde el deportista tiene que de alguna manera un poco volver hacia adentro, tener pensamientos positivos, volver otra vez a activarse, etcétera, etcétera, porque si no es muy posible que se deje llevar por circunstancias externas, ¿no? Es decir, el nivel de atención debe ser un poco aquello que tú puedes controlar. Si tú prestas mucha atención al colegiado, al rival, al público, etcétera, etcétera, pues evidentemente estás dando poder a esas circunstancias sobre ti. Tienes que tener un locus de control interno que se llama, céntrate en lo que has entrenado, céntrate en tus recursos técnicos, céntrate en tus posibilidades, porque es la única manera de sacarlas, ¿no? Estaríamos hablando, José Antonio, de que este puede ser uno de los aspectos mentales en relación con el deporte, pero como bien decías, al final siempre suele ser equiparable luego a la vida cotidiana, que es uno de los factores mentales más importantes, ¿no? Sí, porque es la base de alguna manera un poco, ¿no? ¿Qué te va a decir un psicólogo del deporte, ¿no? Pero es la base fundamental del rendimiento. La mayor parte de las interferencias que lastran el que no salga el potencial que uno tiene, muchas de ellas, la gran mayoría y las que más impacto tienen, son aspectos de fortaleza mental, más que de otra cosa. Repito, porque es el elemento, es el componente del rendimiento más frágil, más lábil, más inestable, ¿no? Pero lógicamente, siendo así, es el que tienes que tener siempre en mente, valga la redundancia, hablando de factores mentales. Siempre tienes que estar ahí en el candelabro, como decía aquella. Siempre tienes que tener presente estos aspectos, ¿no? Pues para sacar esa tu mejor versión, ¿no? Que no siempre se saca de forma consistente. Ese es el gran reto en el deporte, ¿no? Es decir, que no haya tantos picos, que no demos tanta importancia a las rachas o a la suerte. No, la suerte no es que no exista, pero las circunstancias se convierten en suerte cuando uno está en condiciones de aprovecharlas, ¿no? Claro. Y en ese aprovechamiento está la propia gestión que uno hace de las circunstancias, ¿no? Y normalmente, perdona que te interrumpa, José Antonio, pero normalmente cuando alguien empieza a hablar de la suerte mucho es que está fallando otra cosa, ¿no? Correcto, porque en el fondo estás apelando a cosas que tú no puedes controlar, ¿sabes? Es decir, es una excusa. Sí, de alguna manera. Fíjate, hasta las propias rachas, ¿no? En las rachas influyen mucho estos aspectos de que estamos enrachados. Y eso, que estamos enrachados, ¿qué significa? Un aumento de la confianza, un aumento de la implicación, un aumento del compromiso, un aumento, por así decirlo, del buen rollo y del compañerismo, un fomento del compromiso, que son todas estas variables que estamos hablando, ¿no? Pero en el fondo, cuando centras tu atención a lo externo, dejas de ser algo tuyo, deja de ser tu competición, ¿no? Si por ejemplo, a nivel de confianza dependemos de resultados del rival, de que no lo haga tan bien, o del árbitro, etcétera, ya no es la confianza del deportista, porque ya no es tuya, ya la dejas en manos de circunstancias externas, ¿no? Lo mismo, si dejas tu confianza en manos de resultados, de cómo estás yendo de los partidos anteriores, pues ya no es tu confianza, ¿no? Entonces, muchas veces buscamos excusas, entre comillas, ¿no? O no asumir la responsabilidad en factores externos, cuando en el rendimiento deportivo el 90% de tu rendimiento depende de ti.
no de factores externos, ¿no? Incluso aunque haya factores externos que te puedan influir, te influyen en la medida en que tú les das poder. Claro. ¿Sabes? Al estado del campo, a la actuación arbitral, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Aunque muchas veces, no, es que el árbitro, las actuaciones nos sacaron del partido. No te saca del partido una decisión arbitral o una actuación del contrario, una expulsión de tal. No, eres tú el que te sacas del partido ante esas circunstancias. Eso está claro. A veces cuesta darse cuenta uno, ¿no? No, es que, vale, esto ha sucedido, puede parecerte injusto, pero al final es como reacciones tú ante esa injusticia, ¿no? Correcto, de dejar que tenga la importancia que tenga a nivel de tu rendimiento y de cómo afrontarlo. Eso se trataría de llevar a la práctica lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? El yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es decir, yo soy a nivel de rendimiento no las circunstancias, sino el cómo yo gestiono esas circunstancias. No siempre ganan jugando a las cartas los jugadores que tienen las mejores cartas. Claro que ayudan, pero en el fondo es cómo tú las juegas, ¿no? Y hay jugadores de cartas que dicen, con estas cartas no se puede jugar. Claro. Bueno, si tú dices que no se puede jugar y que no vas a ganar, realmente no vas a ganar. Pero aunque te vengan mal dadas, la cuestión es, ¿cómo los gestiono yo? ¿Qué hago con esto? Me gustaría tener otras circunstancias, pero estas son las que tengo. ¿Cómo las gestiono? Y eso es de alguna manera un poco lo que forma parte de estos aspectos de fortaleza mental, ¿no? La gestión que se haga pues de esas circunstancias y cómo me afectan a mi confianza, cómo me afectan a mi combatividad, cómo me afectan a mi nivel de atención y de concentración, cómo influyen en mi motivación y mi constancia, ¿no? Porque es algo propio mío. La confianza es mía, la implicación es mía, la concentración es mía, etc. Y por supuesto que esto requiere de un ejercicio de mantenimiento. Para eso hablamos del entrenamiento, es decir, esto no es algo que voy a hacerme fuerte ahora este mes que me preparo psicológicamente para esto y luego ya me olvido. Esto requiere de un mantenimiento, de un entrenamiento, y ahí vamos a una cuestión que solemos hablar muchas más veces cuando hablamos de otros aspectos psicológicos, ¿no, José Antonio? Que muchas veces no se le da la importancia que tiene a esto y no hay alguien que ayude a entrenar esto y a hacer un entrenamiento constante, paulatino, y que sea duradero en el tiempo, y eso hace que muchas veces veamos incluso al nivel más alto, al nivel profesional, pues que al final estos aspectos los rinde cada uno con las cualidades que tiene sin entrenarlo demasiado o como debería, digámoslo así. Sí, al final muchas veces se recurren a estos aspectos a trabajarlos cuando de alguna manera la situación no está siendo muy buena, ¿no? Y muchas veces a los psicólogos del deporte pues se nos llaman pensando que somos bomberos, ¿no? Que ha surgido ahí un fuego y vamos a apagarlo, ¿no? Nos acordamos de Santa Rita cuando llueve, ¿no? Cuando estos habilidades son igualmente entrenables que en lo físico. Tú no esperas a trabajar lo físico cuando las cosas no van bien, o trabajar lo técnico, no, lo trabajar desde pretemporada. La planificación y el trabajo psicológico igualmente hay que hacerlo desde pretemporada hasta el final, ¿no? Y muchas veces se supone, ¿no? Oyes a entrenadores y a afectados a decir, pero céntrate, pero no estés tan nervioso, pero contrólate un poco. Muy habitual, sí. Es fácil decirlo, pero evidentemente si uno tuviese esas habilidades las pondría en juego, ¿no? Y si no las tienes, pues evidentemente hay que aprenderlas y luego hay que trabajarlas para que se sostengan en el tiempo. Pues José Antonio Bonilla, que ha sido un auténtico placer hablar este ratito contigo y que yo creo que queda bien explicado, ¿no? Lo que es la fortaleza mental y sobre todo de la importancia que tiene trabajarla y entrenarla, ¿no? Exactamente, eso es un aspecto muy importante, muy descuidado, ¿verdad? Aunque cada vez se habla mucho de estos aspectos, la realidad es que se trabaja relativamente poco, ¿no? En el día a día del entrenamiento en el deporte. Pero bueno, a ver si con estas cosas vamos haciendo a la gente consciente, ¿no? De la necesidad de trabajarlo y de entrenarlo y de hacerlo tan consistente como lo físico, lo técnico y lo táctico, ¿no? Porque lo psicológico también influye en el rendimiento. Pues sí, la verdad que sí. A ver si contribuimos, ponemos nuestro granito de arena con estos ratitos de rincón de pensar aquí en Teiba Sport. José Antonio Bonilla, muchas gracias por haber estado otro jueves con nosotros. Seguimos en contacto y hablando de diferentes aspectos de la psicología deportiva. Ya sabes que para mí es un placer estar contigo y con la audiencia que nos escucha. Muy bien, un abrazo.